En medio del dolor, el odio y la persecución, Esteban, el primer mártir cristiano, tuvo una visión que transformaría su muerte en un testimonio eterno de fe y valentía. Mientras lo apedreaban, miró al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Pero qué significa realmente esta visión para nuestra vida cristiana? Hoy, exploraremos los últimos momentos de Esteban y el profundo impacto de esa experiencia. Prepárate para una reflexión poderosa sobre la fe inquebrantable, el perdón y el amor divino que trasciende la muerte. Si deseas más contenido como este, que profundiza en historias bíblicas y trae lecciones de vida para nuestro día a día, no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perder ninguna reflexión. Únete a nosotros en este viaje de fe. El contexto histórico. ¿Quién fue Esteban y su importancia en la iglesia primitiva? Imagina la escena. Jerusalén hervía con el impacto del mensaje revolucionario de los apóstoles de Jesús. Era una época de grandes cambios, un periodo en el que la fe cristiana se estaba arraigando, enfrentando oposición y al mismo tiempo ganando seguidores día tras día. En medio de todo esto, surge Esteban, un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como el primer mártir del cristianismo. Esteban no era solo uno más entre los muchos convertidos a la nueva fe. Era alguien cuya vida rebosaba un celo incomparable. La Biblia lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Desde joven, Esteban mostró un profundo entendimiento de la palabra de Dios y una valentía que lo destacaba en la comunidad cristiana. La iglesia primitiva enfrentaba un desafío práctico: cuidar de las viudas y los necesitados que formaban parte de la creciente comunidad. Los apóstoles, ocupados en predicar y enseñar, se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para garantizar que nadie fuera descuidado. Así que decidieron elegir a 7 hombres llenos de fe y sabiduría para liderar este trabajo. Esteban fue el primero de la lista, una elección que ya indicaba su reputación entre los fieles. Pero, ¿por qué fue elegido Esteban? No fue solo por su disposición a servir, sino también por su cercanía con Dios. Era conocido por ser un hombre de oración, alguien cuya fe era evidente en cada palabra y actitud. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Sus palabras tenían peso porque provenían de un corazón entregado a Cristo. Esteban no se limitó a distribuir alimentos o gestionar necesidades prácticas. También se convirtió en un predicador ardiente, defendiendo el mensaje de Jesús con valentía. Su conocimiento de las Escrituras era impresionante, y tenía el don de conectar los eventos del Antiguo Testamento con la vida y obra de Jesús, mostrando cómo todo apuntaba al Mesías. Además, Esteban fue marcado por algo aún más extraordinario: el poder de Dios operaba a través de él. La Biblia relata que él realizaba señales y maravillas entre el pueblo, algo que no era común entre los diáconos. Esto lo convertía en una figura aún más especial en la iglesia primitiva, alguien que trascendió el papel para el cual había sido elegido inicialmente. Al mirar la vida de Esteban, vemos un ejemplo vivo de dedicación y entrega total a Dios. No buscaba estatus ni reconocimiento, todo lo que hacía era para la gloria de Cristo. Y tal vez por eso se convirtió en un objetivo. Su pasión por la verdad y su valentía al proclamarla comenzaron a incomodar a aquellos que no aceptaban el mensaje del Evangelio. Esteban era más que un diácono. Era un hombre que encarnaba la fe cristiana en su forma más pura, llena de gracia, poder y coraje. Su vida era un reflejo de la transformación que solo el Espíritu Santo puede realizar. Era una luz brillando en medio de la oscuridad, y su historia nos enseña que, incluso en los roles más simples, Dios puede usar a alguien para impactar el mundo de manera profunda y eterna. El crecimiento del mensaje de Jesús comenzó a incomodar a los poderosos. La iglesia primitiva florecía, y con ella, el impacto de la fe cristiana entre el pueblo. Pero donde hay luz, siempre hay aquellos que intentan apagarla. Y Esteban, con su elocuencia y poder espiritual, se convirtió en un objetivo. Todo comenzó cuando Esteban, con valentía, comenzó a hablar públicamente sobre Jesús, conectando las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento encontrado en el Mesías. Predicaba en las sinagogas, donde judíos de varias partes del mundo debatían las Escrituras. Y allí, su sabiduría divina comenzó a brillar. Aquellos que no estaban de acuerdo con su mensaje no podían refutarlo. Hablaba con una autoridad que no venía de él mismo, sino del Espíritu Santo. Frustrados y avergonzados,
Algunos de los líderes religiosos decidieron tomar medidas drásticas. No podían vencer a Esteban en los argumentos, así que comenzaron a usar armas más peligrosas, mentiras y conspiraciones. Convencieron a testigos falsos para acusar a Esteban de blasfemia, una de las acusaciones más graves en el contexto de la ley judía. Decían que él hablaba contra el templo y la ley de Moisés, pilares de la fe judía. Estas acusaciones tenían un peso tremendo. En el mundo judío de aquella época, hablar en contra del templo era como atacar la propia presencia de Dios entre su pueblo. Y cuestionar a Moisés era equivalente a menospreciar las raíces mismas de su identidad. Las mentiras fueron cuidadosamente elaboradas para inflamar los ánimos del Sanedrín, el consejo religioso más poderoso de Israel. Imagina a Esteban, siendo arrastrado hacia el Sanedrín. La sala estaba llena de hombres poderosos, vestidos con sus imponentes túnicas. Lo miraban con desprecio y acusación. Pero Esteban no se intimidó. Mientras los falsos testigos presentaban sus mentiras, ocurrió algo extraordinario. La Biblia relata que el rostro de Esteban resplandeció como el de un ángel. Era como si el cielo estuviera mostrando claramente quién era él a los ojos de Dios. A pesar de toda esa presión, Esteban permaneció firme. Sabía que las acusaciones eran falsas, pero no intentó defenderse con desesperación ni con ira. Confiaba plenamente en Dios y sabía que la verdad no necesitaba adornos. Su corazón estaba en paz porque entendía que su misión era mucho más grande que ese momento de injusticia. No estaba allí para salvar su reputación, sino para ser un testimonio vivo del poder y la gracia de Cristo. La oposición contra Esteban era, en realidad, un reflejo de la resistencia que muchos sentían contra el mismo mensaje de Jesús. Esos líderes, cegados por el orgullo y el poder, no podían aceptar que Dios estaba haciendo algo nuevo. Esteban se convirtió en el objetivo de esa resistencia porque se atrevió a hablar la verdad, aun sabiendo que eso podría costarle la vida. El enfrentamiento con los líderes religiosos fue una prueba de fe y valentía. Y Esteban lo superó con excelencia, mostrando que una vida entregada a Dios no se dobla ante la mentira, sino que se levanta con la fuerza de la verdad. No era solo un hombre siendo juzgado, era un embajador del cielo, iluminado por la gloria de Dios, incluso en medio de la oscuridad de la injusticia. Esteban está frente al Sanedrín, el tribunal religioso más alto de Israel. Hombres influyentes, con largas barbas y rostros serios, lo rodean. Las falsas acusaciones resuenan en la sala, blasfemia contra Dios y contra Moisés. La multitud murmura, y el peso del momento podría haber aplastado a cualquier persona común. Pero Esteban no era una persona común. Se levanta, firme, lleno del Espíritu Santo, y comienza a hablar. Pero, en lugar de defenderse con argumentos sobre su inocencia, Esteban hace algo inesperado. Empieza a contar una historia. No cualquier historia, sino la historia de Israel, la misma que sus acusadores conocían de memoria, pero con un propósito divino, revelar cómo, generación tras generación, el pueblo rechazó los planes de Dios y a los enviados por él. Comienza con Abraham, el padre de la fe. Esteban recuerda cómo Dios llamó a Abraham para dejar su tierra y seguir hacia un lugar que él le mostraría. Abraham obedeció, sin saber exactamente a dónde iba, confiando solo en la promesa de que sus descendientes heredarán esa tierra. Esteban destaca cómo Dios siempre fue fiel, guiando a su pueblo, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La narración avanza hacia José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero usado por Dios para salvar a su familia y a todo Egipto de la hambruna. Esteban señala sutilmente cómo Dios eligió a José, incluso cuando fue rechazado por sus propios hermanos. El mensaje empieza a tomar forma. El patrón de rechazo siempre estuvo presente en la historia de Israel. Luego, llega a Moisés, el gran libertador. Esteban recuerda cómo Moisés, elegido por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, también fue inicialmente rechazado. El pueblo cuestionó su liderazgo incluso después de ser liberados, se volvieron contra él en el desierto, prefiriendo la idolatría. Esteban habla con pasión, mostrando que, aunque Dios siempre envió líderes y profetas para guiar a su pueblo, la rebelión humana con frecuencia los rechazó. No se detiene ahí. Menciona a los profetas, aquellos enviados por Dios para corregir y llamar al pueblo al arrepentimiento. Cómo fueron perseguidos, rechazados e incluso muertos.
Esteban está construyendo una línea clara, conectando el pasado con el momento presente. Está diciendo, ustedes siguen repitiendo la misma historia. Así como sus antepasados rechazaron a los profetas, ahora ustedes han rechazado a Jesús, el justo. El discurso de Esteban no era solo una defensa, era una acusación. Giró el espejo hacia los líderes religiosos, revelando sus fallos. Pero lo hizo no con odio, sino con la verdad, guiado por un profundo amor por Dios y por la salvación de sus oyentes. Les estaba ofreciendo una oportunidad para reconocer sus errores y volverse hacia Cristo. La conexión que Esteban hizo con Abraham, Moisés y los profetas no fue accidental. Estaba mostrando que Jesús era el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde el principio. Pero el Sanedrín, en lugar de arrepentirse, endureció aún más sus corazones. Mientras Esteban hablaba, su rostro resplandecía como el de un ángel, como si el mismo cielo estuviera dando testimonio de que sus palabras provenían de la verdad. No duda en señalar que, así como Israel rechazó a Moisés y mató a los profetas, ahora ellos rechazaban y crucificaban al mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, exclama, su voz resonando en la sala. Es un golpe directo, que no deja a nadie sin culpa. Esteban no solo estaba criticando sus acciones, estaba señalando la raíz del problema, sus corazones endurecidos, cerrados a Dios y a su verdad. Los acusa de resistir continuamente al Espíritu Santo, rechazando tanto a los mensajeros como al mensaje de Dios. Mientras Esteban hablaba, sus palabras penetraban profundamente. Para algunos, era como un cuchillo cortando la conciencia. Pero, para otros, era insoportable. El impacto de sus palabras fue inmediato e intenso. Algunos de los líderes religiosos se enfurecieron. Sus expresiones se endurecieron, sus puños se apretaron y sus ojos ardían de ira. No podían soportar el espejo que Esteban les había puesto, revelando sus fallos y pecados. Esteban sabía que sus palabras podrían costarle la vida, pero no retrocedió. Tenía un compromiso inquebrantable con la verdad y una confianza absoluta en Dios. Su valentía no era solo la ausencia de miedo, era la presencia de una fe tan fuerte que ni siquiera la muerte podía desestabilizarlo. No hablaba para salvarse a sí mismo, sino para dar testimonio de la gloria de Cristo y desafiar a esos hombres a ver la verdad, aunque fuera solo por un breve momento. En el corazón del Sanedrín, Esteban, un hombre aparentemente común, estaba enfrentando la más feroz resistencia al mensaje del Evangelio. Y lo hizo con una audacia que resuena a través de los tiempos, mostrando que la verdadera valentía proviene de una vida completamente entregada a Dios. Imagina el escenario. Esteban está rodeado por una multitud furiosa, rostros deformados por la ira y voces que resuenan en gritos de condena. El tribunal religioso, el Sanedrín, que debería ser un lugar de justicia, se ha convertido en un escenario de intolerancia y odio. Pero en medio del caos, Esteban no está solo. Algo extraordinario sucede. El cielo se abre ante sus ojos, y él ve la gloria de Dios. Con una voz llena de asombro y alegría, Esteban proclama, «He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Imagina por un momento lo que eso significaba. La visión de Esteban era una ventana al reino celestial, donde la gloria de Dios brillaba en un esplendor indescriptible. Vio a Jesús, no sentado, como se describe comúnmente, sino de pie, como si se levantara en honor y apoyo a su siervo fiel. Esta imagen es profundamente simbólica. Jesús, el Rey de Reyes, generalmente es retratado en una posición de autoridad, sentado a la derecha de Dios. Pero aquí, él está de pie, como un abogado defendiendo a su siervo, o tal vez como un amigo esperando para recibirlo en casa. Era como si todo el cielo estuviera atento a ese momento, reafirmando a Esteban que no estaba solo en su lucha. La gloria divina que Esteban vio no fue solo algo para sus ojos, fue una realidad que envolvió todo su ser. Mientras los demás estaban llenos de furia, Esteban estaba lleno de paz. La luz del cielo parecía brillar en su rostro, reflejando una serenidad que solo podía venir de la presencia de Dios. Sabía que, sin importar lo que sucediera pronto, estaba seguro en los brazos del Creador. El impacto de esa visión fue poderoso. Para Esteban, era una confirmación de todo lo que creía.
Jesús no era solo un hombre que había vivido y muerto, él era el Hijo de Dios, glorificado y vivo, intercediendo por su pueblo. Esa certeza llenó a Esteban de valentía y le dio la fuerza para enfrentar lo que viniera con el corazón lleno de fe. Pero para aquellos a su alrededor, las palabras de Esteban fueron como un trueno en medio de una tormenta. La declaración de que veía a Jesús a la derecha de Dios fue insoportable para los líderes religiosos. Se taparon los oídos y gritaron, tratando de sofocar esa verdad que los confrontaba. Para ellos, la visión de Esteban no era un destello de la gloria celestial, sino una afrenta a su autoridad y creencia. Aun así, Esteban permaneció firme. No se retractó ni intentó calmar a la multitud. En lugar de eso, fijó sus ojos en el cielo, en Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y entregó completamente su vida. La gloria que vio le trajo una paz tan profunda que ninguna piedra, ni un solo grito de odio, podría arrebatársela. Ese momento, de una belleza celestial en medio de un escenario de brutalidad, es uno de los testimonios más impactantes de la fe cristiana. El cielo se abrió para Esteban, y él vio al propio Señor, de pie, esperando para recibirlo en su gloria. El Sanedrín, ese consejo de hombres poderosos y religiosos, había perdido el control. Las palabras de Esteban, llenas de verdad y valentía, habían penetrado sus corazones como cuchillas afiladas, exponiendo su hipocresía, dureza y resistencia al Espíritu Santo. Pero en lugar de arrepentirse, los líderes se llenaron de una ira insoportable. La escena es tensa, casi asfixiante. Cada palabra de Esteban, cada acusación que presentó contra ellos, fue como combustible para las llamas de la ira que ya ardían en sus corazones. Sus rostros se contorsionaron por la furia. Era como si no pudieran soportar ni un segundo más escuchando a ese hombre que, con un resplandor celestial en su rostro, decía ver a Jesús a la derecha de Dios. Se taparon los oídos, como niños que se niegan a escuchar una verdad incómoda. Pero no había inocencia en ese acto. Era el clímax de su rechazo al mensaje divino, un grito ensordecedor de su negativa a aceptar al Hijo de Dios. «Arrástrenlo fuera», alguien debió haber gritado, y como un enjambre, se lanzaron sobre Esteban. Fue agarrado y arrastrado con brutalidad, sus pies casi saliendo del suelo mientras lo arrastraban fuera de la ciudad. No hubo juicio formal, ni sentencia oficial anunciada. Ese era un momento de ira ciega, en el que las reglas y la justicia fueron arrojadas al viento. Mientras lo llevaban, Esteban no resistió. Sabía lo que venía, pero en ningún momento intentó luchar o huir. Su paz interior era un contraste impresionante con la furia a su alrededor. Mientras los hombres lo jalaban y gritaban, él parecía enfocado en algo mucho mayor, algo que los demás no podían ver. La ley judía exigía que las ejecuciones se llevaran a cabo fuera de los muros de la ciudad, y así lo hicieron. Pero eso no era una ejecución común. Esteban no era un criminal, era un hombre justo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aún así, fue tratado como el peor de los malhechores. Lo llevaron a un lugar donde la tierra era dura y pedregosa, un lugar donde muchos antes que él habían encontrado el final. Cuando llegaron, los acusadores arrojaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, un hombre que observaba todo con atención. Esteban fue lanzado al suelo, y las piedras comenzaron a volar. Cada pedrada era un acto de odio, un intento de silenciar a aquel que se atrevió a hablar la verdad. Pero Esteban, incluso en medio del dolor, permaneció firme. Sus ojos estaban fijos en el cielo, no en los rostros llenos de odio a su alrededor. La furia del consejo, tan evidente en la brutalidad de la lapidación, no fue capaz de apagar la luz que brillaba en la vida de Esteban. Ese momento sombrío reveló algo más grande, la fuerza de una fe que ni la muerte podría destruir. La lapidación, el primer testigo de la persecución cristiana. El sonido de las piedras golpeando el suelo se mezclaba con gritos de odio y acusaciones furiosas. Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, enfrentaba su momento final con una serenidad que desafiaba la lógica humana. La multitud a su alrededor parecía un mar agitado, lleno de una ira ciega que solo crecía con cada instante. Pero en medio de este caos, Esteban no estaba enfocado en el dolor ni en el odio a su alrededor, él estaba dirigido hacia el cielo. La lapidación comenzó con brutalidad. Las piedras no eran pequeñas ni lanzadas con duda.
Cada hombre allí tomaba las piedras más grandes que podía sostener, arrojándolas con toda su fuerza contra el cuerpo de Esteban. Cada impacto era un golpe cruel, pero él no gritaba desesperado ni pedía que se detuvieran. Por el contrario, su rostro aún brillaba con la paz de quien sabía que estaba a punto de encontrar al mismo Dios. Entre los presentes, había un joven llamado Saulo. Él no participaba directamente en la lapidación, pero estaba allí, siendo testigo de todo de cerca. Sostenía las ropas de aquellos que lanzaban las piedras, un gesto que indicaba su aprobación al acto. Saulo, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, estaba del lado de los verdugos en ese momento. No sabía que ese evento quedaría grabado en su memoria para siempre, como un recordatorio de su futura transformación. Mientras las piedras seguían volando, el cuerpo de Esteban comenzaba a debilitarse, pero su espíritu permanecía inquebrantable. De rodillas, miró al cielo, y en medio de la brutalidad de ese momento, algo milagroso sucedió. Esteban oró. Pero no era una oración común. Él no pidió ser salvado ni que sus verdugos fueran castigados. Dijo, Señor, no les imputes este pecado. Era una súplica de perdón, un clamor para que Dios tuviera misericordia de aquellos que lo estaban matando. Imagina el impacto de esta escena. La multitud estaba tomada por la furia, pero Esteban, con su última fuerza, demostraba un amor que iba más allá de la comprensión humana. Él seguía el ejemplo de Jesús, quien en la cruz también había orado por aquellos que lo crucificaron. Esteban sabía que su testimonio era más grande que su propia vida. Su oración era un acto de gracia, una semilla sembrada en el corazón endurecido de sus verdugos, incluyendo el de Saulo. Finalmente, después de innumerables piedras y un sufrimiento indescriptible, Esteban entregó su espíritu. Sus últimas palabras fueron, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y así, con la paz de quien sabía a dónde iba, descansó. Pero la historia no termina con su muerte. Esteban se convirtió en el primer testigo de la persecución cristiana, un hito en la historia de la Iglesia. Su valentía y fe inspiraron a muchos otros a seguir el camino de Cristo, incluso frente a las peores adversidades. Y Saulo, ese joven que sostenía las ropas de los verdugos, un día sería tocado por Dios y se convertiría en uno de los más grandes apóstoles de la historia, llevando el Evangelio a innumerables personas. La lapidación de Esteban no fue solo un acto de violencia, fue un momento que resonó en la eternidad. Él mostró al mundo que la fe en Cristo es más fuerte que cualquier piedra, más poderosa que cualquier odio, y que incluso en medio de la muerte, el amor y el perdón pueden prevalecer. La escena estaba llena de caos. El cielo, aunque testigo silencioso, parecía llorar por la brutalidad de lo que estaba ocurriendo. El sonido de las piedras, el grito ensordecedor de la multitud y el polvo que se levantaba del suelo creaban una atmósfera de desesperación. Pero en el centro de todo, había una figura que parecía desentonar completamente de la brutalidad a su alrededor, Esteban. Mientras las piedras seguían golpeando su cuerpo, trayendo un dolor indescriptible, Esteban hizo algo que nadie esperaba. Él oró. Y no fue una oración egoísta ni llena de súplicas para que Dios lo salvara. Él, en su último acto de vida, decidió interceder por aquellos que lo lapidaban. Con la voz debilitada, pero aún llena de convicción, Esteban clamó, Señor, no les imputes este pecado. Era una declaración de perdón, una súplica de misericordia por aquellos que no comprendían lo que estaban haciendo. Esas palabras resonaron en el ambiente, cortando la furia de la multitud como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Imagina por un momento la fortaleza espiritual necesaria para, en medio del dolor y el odio a su alrededor, desear el bien de sus verdugos. Esteban no guardaba rencor, ni dejaba que el odio se apoderara de su corazón. Él miraba más allá de la brutalidad, viendo almas que necesitaban redención. Era como si, incluso al morir, él estuviera ofreciéndoles una última oportunidad para reconocer el error y volverse hacia Dios. La multitud, sin embargo, permaneció en su furia. Las piedras seguían volando, pero Esteban ya no parecía percatarse de la violencia física. Él estaba completamente conectado al cielo, en una comunión profunda con Dios. Sus últimas palabras fueron un reflejo de eso. Con un último suspiro, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y así fue como Esteban partió, no con gritos de desesperación,
sino con una serenidad que trascendía el caos a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la gloria de Dios, y su alma parecía ya estar en las manos de Jesús incluso antes de que su cuerpo cayera sin vida. Murió como vivió, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de amor. La serenidad de su muerte era un contraste dramático con la violencia de la lapidación. Donde había caos, Esteban trajo paz. Donde había odio, él mostró amor. Donde había oscuridad, él mostró la luz de Cristo. Y así, su vida y muerte se convirtieron en un testimonio eterno de fe inquebrantable. Incluso después de que su cuerpo cayera sin vida, sus últimas palabras continuaron resonando. Ellas llegaron a los corazones de maneras diferentes. Saulo, que observaba todo atentamente, tal vez se sintió inquieto con la fuerza de esa oración. Años después, ese mismo Saulo, transformado en Pablo, escribiría sobre el amor que todo lo soporta, todo lo cree y todo lo perdona. La última oración de Esteban no fue solo un acto de perdón. Fue un clamor que atravesó el tiempo, un recordatorio de que el verdadero poder no está en las manos que arrojan piedras, sino en el alma que permanece fiel al amor de Dios, incluso frente a la muerte. La historia de Esteban, el primer mártir de la Iglesia cristiana, es mucho más que un relato de sufrimiento y muerte. Es un testimonio profundo de fe, coraje y la verdad inmutable de que, incluso en las adversidades más extremas, la presencia de Dios puede traer paz, fuerza y una visión clara de la eternidad. Esteban, en sus últimos momentos, no solo vio el cielo abierto, sino que también nos dejó un poderoso ejemplo de cómo vivir y morir por la fe. Cuando Esteban miró al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios, no solo estaba recibiendo una visión celestial, sino también una confirmación del propósito de su vida. Sabía que, al enfrentar la muerte de manera tan brutal, estaba siendo fiel a la verdad que había predicado. Estaba completamente entregado a la voluntad de Dios, sin miedo, sin arrepentimientos, sabiendo que su muerte no sería el fin, sino solo la transición a algo más grande. Esteban nos enseña, entonces, la importancia de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Hoy, la vida de Esteban sirve como un espejo para la Iglesia, no solo para la de su época, sino para la Iglesia de todos los tiempos. Nos muestra que, independientemente de la persecución o la adversidad que podamos enfrentar, nuestra fe debe ser inquebrantable. Él no pidió ser salvado, sino que pidió que sus verdugos fueran perdonados. Ese tipo de amor radical y perdón es un reflejo del propio corazón de Cristo. Su vida nos recuerda que, como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir no por la fuerza de nuestra propia voluntad, sino por la fuerza del Espíritu Santo, que nos capacita para perdonar, amar y mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias son desfavorables. En un mundo donde el sufrimiento y la injusticia muchas veces parecen prevalecer, la visión de Esteban se convierte en una lección poderosa para la Iglesia de hoy. Nos desafía a mirar más allá de las dificultades temporales y centrarnos en la gloria eterna que aguarda a aquellos que permanecen fieles. Así como Esteban vio a Jesús de pie, al lado de Dios, la Iglesia también debe mirar a Jesús como la fuente de nuestra esperanza, coraje y dirección. Su visión no es solo un consuelo para el fin de la vida de Esteban, sino una promesa de que, al mantenernos firmes, nosotros también veremos la gloria de Dios. El ejemplo de Esteban no es solo para los cristianos que enfrentan persecuciones físicas. Es un modelo para todos los que enfrentan las piedras de la vida cotidiana, dificultades emocionales, financieras, familiares o espirituales. Cada uno de nosotros, en su camino de fe, enfrentará momentos de adversidad. Pero la visión de Esteban nos enseña que, incluso en esos momentos de dolor, podemos tener una perspectiva celestial. Cuando miramos a Jesús, como Esteban lo hizo, encontramos la fuerza para resistir y la paz para enfrentar cualquier tribulación. La vida y muerte de Esteban nos desafían a hacernos una pregunta: ¿cómo estamos respondiendo a las dificultades y el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Estamos buscando defendernos, reaccionando con ira o venganza, o estamos buscando el ejemplo de Esteban, respondiendo con fe, perdón y una visión de lo que está más allá de esta vida? Esteban, al pedir perdón por sus verdugos, también nos enseña que no debemos guardar rencor. Él no solo estaba mirando su propio dolor, sino el dolor de aquellos que lo maltrataban, con la esperanza de que ellos, algún día, pudieran encontrar la salvación. Para la Iglesia actual y futura, esto nos llama a ser testigos de un amor que va más allá de la comprensión humana,
un amor que no conoce fronteras ni odio, sino que ve el dolor del prójimo e intercede por él, así como Cristo hizo por todos nosotros. Esteban no fue solo el primer mártir, se convirtió en un símbolo de una fe que no retrocede, una fe que no se deja sacudir por las circunstancias, una fe que mira al cielo, incluso cuando todo a su alrededor es oscuridad. Y esa fe es la misma que estamos llamados a vivir hoy, con el mismo coraje, con el mismo perdón y, sobre todo, con la misma visión clara de lo que nos espera en la eternidad.